Bueno, ¿desde cuántos años me dices? Desde mis 4. ¿Desde tus 4? Ajá. Bueno, estoy ya conversando con Consuelo Sanz. Ella viene de colores, de muchos colores, como les decía. Cuando te dicen, ¿cómo estás, Consuelo? ¿Qué respondes? Yo digo, pues muy bien, a colores. A colores, qué Ajá. lindo. Por eso soy Consuelo a colores. Sí, pero, o sea, son colores determinados, pueden ser 2 colores, bicolor o tricolor, o son varios realmente colores. Generalmente pienso en colores cálidos, porque los colores cálidos pues dan alegría, ¿verdad? Recordame cuáles son los colores cálidos. Rojo, naranja, amarillo, Ajá. esos son los colores cálidos. O sea que y sus matices, por supuesto. Claro, y Sí. que son variados. Ay, ¿no? innumerables. Bueno, estás cumpliendo 50 años. ¿Ah? 50 años de haber recibido mi diploma de profesional en arte con la especialidad de pintura, Ya. de la que fue Escuela Zacarías Benavides de nuestra universidad. Ajá. Bueno, dime, yo pensé que eran 50 años desde que empezaste a empuñar el pincel, ¿no? No, desde lo que he tomado el pincel son pues desde mis 3, 4 años. 3, 4 años. ¿Y cómo así? ¿Tomaste un pincel y ya? ¿O alguien fue y te dio un pincel? Porque pueden ser esas variantes, ¿no? Claro que pueden ser, pero en mi caso sucedió de lo que me acuerdo así muy bien, Ajá. que encontré un balde, encontré un pincel de dónde quedarían. Ya. Vivíamos en la segunda planta, Te ¿no? tropezaste con él, Sí. listo, ¿eh? Y entonces teníamos el pilón en el patio y yo apenas llenaba el balde, agarraba el pincel y gradita por gradita subía el balde Ya. hasta el descanso, donde había una pared que estaba lisa. Entonces agarraba el pincel, el agua y comenzaba a pintar, entre comillas. Ya. O sea, pintaba con agua. Entonces ahí es recién que me doy cuenta ahora, ya estaba dando los primeros pasos del acuarelista, pues Consuelo, ¿no? Pintar Ajá, con agua. sí. Bueno, ¿y cuántos años más o menos tendrías de ello, del balde, del pincel y de la tropezada? Unos 4 años. 4 Entonces, años. hacer arte es más de 60 años. Ya. Pero hacer arte profesional con el cartón que diga Ya. es 50 años. Y de nuestra universidad, Iván. O sea que yo soy orgullosa de haber sido formada en esta nuestra universidad, San Francisco Javier de Chuquisaca. Realmente soy muy feliz. Bueno, volvemos al antecedente, los 4 o 5 años, ¿no? Cuando los chicos empiezan a pintar con una tiza, con un marcador, algo las paredes, y pintan cosas interesantes. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Hay 2 actitudes, hasta 3 actitudes. Bueno, vamos a describir 2 actitudes. Una de ellas es que un niño pinta, una niña pinta, ¿no? Sus travesuras, las cosas que ve, las cosas que se imagina, o cómo quisiera que sea el mundo. Los papás le dan 2 huascas y ya está, terminó el arte ahí. Pero hay otros padres que toman fotografías a ello y dejan intacta la pared, y eso perdura en el tiempo, ¿no? O sea, toman fotografías a la casa después que van. ¿Cuál crees que sea la mejor actitud? ¿Las 2 huascas o el incentivo? Bueno, lo importante es dejar al niño que vaya expresando esa su creatividad. Pero también hay que indicarle que no es aconsejable hacer, por ejemplo, en las paredes, ¿no? Los niños te entienden, Iván. Entienden. Si tú les hablas con el corazón, con ese cariño, te entienden. Y dejar pues que ellos vayan expresándose, eso es lo primordial, Iván. Ajá. La creatividad, pero siempre las personas piensan cuando se habla de creatividad que solo se está hablando de la creatividad que se refiere al arte. No es así, Iván. Hay que ser creativos para vivir. O sea, la creatividad existencial es muy importante. O sea, en todo en la vida, ¿no? Exactamente, porque eso te lleva a tomar decisiones acertadas, ¿no? Si es que tú eres creativo, entonces vas pasando el tiempo y vas tomando, porque siempre tienes varios caminos, un abanico para decidir. Todos los días y a cada momento son decisiones y decisiones que tomas. Sí. Una decisión te encamina tu vida
hacia un camino definitivo Ya. y otra decisión hacia otro. Es Entonces, como el aleteo de las mariposas, como se dice, ¿no? ajá, así es. Entonces es muy importante también dejar la creatividad en los niños. Ser creativos en matemáticas, Iván. Ser creativos en geografía, ser creativos, o sea, en todo. Pero vayamos al arte, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, dejar a los niños que expresen. Ya lo decía alguna vez este ejemplo, que los niños conozcan el color, que sepan que es verde, que es rojo, que es amarillo, para que también los papás se den cuenta que no tienen daltonismo o no tienen alguna afección, ¿no es cierto?, en la vista. Pero, y los profesores igual. O sea, los profesores de kinder realmente tienen una responsabilidad única. Claro, tienen que estar atentos a la jugada, ¿no? Respecto a la creatividad. Bueno, después de saber eso, entonces que sepan las formas, ¿no? Círculo, triángulo, cuadrado, etcétera. Y eso después dejarles que expresen. Si un niño quiere pintar, por ejemplo, un perro azul. No, prohibido eso. ¿Cómo azul? Un perro no, y se no hay. cortó la creatividad. Sí, se cortó. Se cortó. Y para siempre. Y desde ese momento el niño, ¿qué hace? Va donde la profesora y le dice, ¿está bien esto? Claro. ¿Está bien este otro? No es claro, cierto. un perro con dos colas, pero cuando se ha visto, ¿no? Pero ahí está donde puede explicarnos y toda la maestra preguntar, ya hay dos colas, ¿y por qué dos colas? ¿Y por qué azul? ¿Y por qué azul? Claro. Entonces el niño te puede explicar y te dirá, yo veo cuando bate su cola y parece que tiene dos. Tiene una lógica. Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando le corriges, le dices solamente una cola, que cuando quiera crear, no va a poder hacer porque siempre va a dibujar una cola. Pero tiene que saber él que tiene una cola. Pero cuando expresa, ¿no es cierto?, su imagen, entonces pone dos colas. Claro. ¿Por qué? Porque le parece que tiene dos colas. Entonces, eso hay que entender. Sí. Bueno, Consuelo Sáenz está ya de exposición en exposición. Has estado en la Universidad Andina Simón Bolívar. He comenzado con la Universidad Andina. Has comenzado ahí, que te hemos visitado ahí. Sí, bonito. Muchas gracias. Y luego has pasado a la Casa de la Libertad. He pasado a la Casa de la Libertad. Y luego después al Museo Charcas. Uy, mira. Y después a la Casa de la Cultura. Ya. Después al Colegio de Arquitectos. Mira. Y mañana paso a la sombrerería. Mañana la sombrerería, ese centro cultural tan bonito. Entonces se cierra mañana 6 exposiciones. 6. Van. Yo creo que es un récord. Un récord. Y eso me gusta, ¿no? Porque en Sucre tenemos que mostrar cosas que sean novedosas. Ya. Quienes amamos a nuestra bella ciudad, pues tenemos que trabajar desde el lugar en que estamos y hacer las cosas que sean novedad, ¿no es cierto? Para aquí y para todo lado. Bueno, te quiero ir a la polarización. En esta polarización que vive el mundo, ¿acuarela o los óleos? Todo. Pues es por lo uno y lo otro, tienes blanco-negro. No, pues, no te olvides que yo soy pintor. No me puedo quedar con un solo o dos colores. Ajá. Bueno, todo. ¿Y cómo te ha ido mejor entonces? ¿Acuarelas o los óleos? Es que son dos mundos diferentes, ¿no? Sí, yo sé que son mundos diferentes. He visto tus acuarelas y parecían óleos porque son brillantes, o sea, tienen mucha luz. Sí, entonces, generalmente las acuarelas las hago nuestros tesoros chuquisaqueños arquitectónicos. Entonces, generalmente trabajo en acuarelas. Y después en óleo también generalmente trabajo el consuelismo. Ahora sí yo te agarro en una u otra. ¿Urbano o rural? Los dos. Wow, ¿cómo es eso? No, ahí sí que no son los dos. Pero, yo defino tu obra. A ver, ya. Es rural. ¿Por qué? Porque tienes muchos ponchos presteños, tienes muchas trenzas y amparas. Esas trenzas son gigantes, o sea, son exageradamente gigantes porque algo quiere decir ello, ¿no?
Sí, ya contaba y decía, de niña iba a Presto y veía lo que bailaban y las trenzas se movían y así pequeña pues me imaginaba larguísimas. Y las trenzas, sabes que son tejidos, esos tejidos que están en relación con el cosmos y en relación con la Pachamama. Entonces... mira esas trenzas ahí. Y ese consuelismo precisamente es rural. Sí, bueno. Entonces yo estaba... Pero las ahí. Las son urbanas. Si no era gol, era travesaño, ¿no? Si no era gol, era travesaño. Mira esas trenzas tan lindas, tan preciosas, y además, tan indígenas. Y también tienen vida, porque no son completamente rectas. Tienen vida, son llenas de vitalidad. Sí, y esos ojazos, ¿has visto? Ajá. Bueno. Tienen unos ojazos y a veces no tienen ninguna facción. Sí, exacto. Cuando no pongo ninguna facción, pues quiere decir que todos somos iguales. Claro, pero además tu obra, ¿no? Tu obra no es solamente pintura, porque ahí veíamos unas ruecas, unas lanas, ¿no? O sea, se complementa con algo más, ¿no? Sí, lo que quiero pues es que como las trenzas son tejidos, las fibras capilares, ¿no es cierto?, hacen el tejido, porque las trenzas no solamente pues se trenza en tres, ¿no? Se puede trenzar de 2, de 4, de 5. Claro. Por ejemplo, los jalcas utilizaban las trenzas en espiga, o sea, más planas. Ya, ¿no? Ya. Porque tenían que cargar sus papas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como se dice, eran de más cabos, pero las trenzas que conocemos aquí son de 3 cabos. Las trenzas de los Uruchipayas, por ejemplo, son de mínimo de 60, ¿no? 60 trencitas, hasta más. Además, el grosor de las trencitas de las Uruchipayas significan también... o sea que no hay que conocer solamente que la mezcla de un color con otro color hace este color, sino también tiene que ver con los Uruchipayas y tiene que ver que la cultura yampara o que los jalcas. El mundo de las trenzas es increíble, Iván. Seguro. Es increíble. Entonces, desde las africanas, ¿no? Desde lo que ha parecido el ser humano. Seguro. Entonces, para ver qué hace con el cabello, cabellos, ¿no? Sí, entonces al final decidió trenzar, ¿no? Sí. Y por eso hay los diferentes tipos de trenzas. Que esas trenzas tarabuqueñas y amparas son lindas, de 3 ¿no? cabos, sí. Pero son lindas, digo. Son lindas, porque los tarabuqueños tenían unas trenzas bien gruesas. Y tú sabes que cuando la luna está llena hay que cortar, dicen, ¿no es cierto?, en el mes de agosto, sí, las trenzas para que sean más fuertes las cabelleras. ¿Cuándo? Cuando está la luna llena, ¿no? Sí, entonces hay que, y en eso agosto, me está fallando, especialmente el 1 de agosto, especialmente el 1 de agosto. Pero también en mis investigaciones me decían algunas, ¿no?, que cuando está la luna, ¿no es cierto?, así delgadita, sí, me decían, como una uñita. Exacto, es también, me decían, el momento de cortar. Pero les decía, ¿por qué? Porque está como un cabellito. Entonces hay que agarrar la trenza, hay que poner sobre la piedra y con un hacha hay que cortar. Uy, no, si pero mira, son cosas... No sé, si te falla el hacha. Mira, son cosas que se están perdiendo y que gracias a mis preguntas y las investigaciones, pues yo también me he ido enterando, ¿no? Sí, claro. Qué lindo. ¿Tú te sigues identificando como presteña o no? Bueno, yo como boliviana, bueno, yo he nacido en Sucre, pero yo amo a los yamparas. Pero estás yamparas de raíz ahí en Presto, ¿no? Exacto. Mi mamá nació ahí, entonces por eso es que yo soy una embajadora sin paga, ¿no? De Presto, y hago conocer, ¿no?, todas las cosas lindas que tienen. Por ejemplo, el palmar, ¿verdad? Tan maravilloso. Con sus osos. Con sus osos jucumaris. Y con su hanchicoco. Y con el hanchicoco que se hace la horchata única, ¿no es cierto? Rica. Y que se servía pues antes en las fiestas muy aquí en nuestra ciudad, no faltaba la horchata, sí, como respeto, o sea, soda y eso no había, ¿no? Sino que era la horchata. Bien. Y los colores, pues, que son tan vivos, tan cálidos de Presto por ser el valle, entonces esos son los que mi corazón ha conquistado. La gente que no conoce ya me decía, cuando ves y dices, no, aquel es de Yamparaes, no, es de Tarabuco,
o es de Presto. Uno cuando ve dice, no, es la cultura de Ampara, debe ser de Tarabuco. No, pero ya por los colores del poncho, el tamaño, o el tamaño del poncho. Dice, no, él es de Presto, o es de Yamparaes, o es de La Candelaria, digamos, ¿no? O sea, es típico, ¿no? Además, la gente que sabe. Sí, además el orden de las listas que tienen los ponchos. Bueno. Eso te va indicando de qué comunidad procede. Bueno, ¿qué tiene que ver con los batanes? Los batanes, Iván, son una herencia que se tiene de bisabuelas, abuelas, etcétera, etcétera. Pero es difícil de llevarse una herencia tan pesada. Pues. Pero se lleva, pues. Se lleva. Claro que sí. Entonces, un primo me dijo, lo único que quisiera de Bolivia es el batán de mi abuela. Por eso. ¿Y por qué? Porque todo lo que se molía antes, se molía pues en batán. A ver, come hoy una yagua en licuadora. No, pues. O una yagua en batán. No es yagua, pues. No es pues para empezar no es yagua. Sí. ¿No? Entonces. O el tojorí, por ejemplo, que había que. O la cazuelita con ese maní molido en batán. Claro. ¿Verdad? Entonces, digo, ese roce de la uña, con la piedra plana, hace pues producir cierto calor. ¿Verdad? Y ese calor es el que le da un sabor especial. Sí, pero aquí hay un detalle. A ver. ¿Por qué los batanes tienen orejas y grandes? Mis batanes tienen orejas, sí. Porque imagino, y no es que imagino, sino que siempre cuando se está moliendo, siempre hay compañía. Igual, aunque uno esté solo moliendo, siempre está con sus pensamientos, claro. ¿Verdad? En una conversación intangible. Pero cuando hay cierta fiesta, cierta reunión familiar, entonces alrededor del batán están o pelando papas, o pelando el maní, o picando la cebolla, entonces, y se van produciendo esos tejidos de comunicación. Ya. Entonces el batán... Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno le dice al batán. Pero, ¿sabes, Iván? Tú tranquilo, puedes decir lo que quieras, porque es... El batán escucha y es... O sea, escucha pero no cuenta. O sea, no es un batán chismoso. No es un batán chismoso, pero sí sabe, ¿no? Sabe toda la historia de la familia, sabe. ¿No? Entonces, así es, porque va escuchando. ¿Y cómo sabes también, tú? ¿Y cómo sabes tú? Porque ocurrió pues, en mi casa. Ah, bueno. ¿No? Y además el manejar, se mueven diálogos. manejar también el batán. Cada persona tiene su ritmo para manejar. Claro que sí. Porque además no se mueve solamente entre la uña y la piedra plana. Yo creo que se mueve todo el cuerpo, ¿no? Se va moviendo todo el cuerpo y además, bueno, y la altura del batán también es importante, porque muchas veces hay batanes bajitos. Ah, sí, y la señora está, ¿cómo se dice? De cuclillas. De cuclillas, no, está de cuclillas. Se dice. Eso, claro. En quechua. Claro, exacto, sí. Que es dulce, sí. rico. O si no, también tienen un asientito bien chiquito, o una piedra, o un ladrillo, y ahí, ¿verdad? Sí, bueno, y después en la ciudad ya hemos puesto más comodidad y el batán ya está más alto, ¿no? Para poder moler. Y a veces por ejemplo, un ají. Pero eso es licuadora, no tiene nada que ver. No tiene. Un ají, por ejemplo, tan típico que es de Sucre, un ají de carne, de lengua, de pollo, con el ají molido ahí, con el ají molido, entonces. Me imagino que uno tiene que estar toda la tarde ahí. Depende de la cantidad de invitados. Bueno, entonces mañana pondrás también batanes ahí en tu exposición. No van a estar batanes. No van a estar batanes. Qué pena. ¿Y el batán con la oreja tampoco? Tampoco va a estar. ¿Por qué? ¿Ya fue? Porque ya estuvo. Ah, ya estuvo. Ya estuvo, sí. O sea, ¿es nueva tu exposición? En parte sí. En partes es nueva y en partes es reunión de algunos cuadros del consuelismo de un salón y del otro. Sí, pero las trenzas no van a faltar. No van a faltar. Están las trenzas ahí. Bueno, felicidades por tus 50 pirulos, 50 años, que sigas bien, tienes una carrera todavía por descubrir, por andar, que siempre la creación es inagotable por suerte, y bueno, aquí estamos para apoyarte, para respaldarte,
y muchas felicidades, Consuelo, que te siga Gracias, yendo bien. Iván. ¿No? Gracias, Iván, y te agradezco de verdad porque siempre vas siguiendo mi arte. Yo estoy muy honrada de estar nuevamente aquí y como tú dices, la creación es importante. Hace 2 noches he estado el viernes en el Colegio de Arquitectos precisamente creando una obra mientras yo escuchaba la música que hacía otro arquitecto con guitarra. Ya. Entonces he creado un cuadro y he pintado en menos de 1 hora. Qué lindo eso. Había todavía gente que decía que la música y el cuadro, no, pues la música es la música, el cuadro es el cuadro. Pero hay ese tejido. ¿Por qué no se puede tejido, casar las claro, cosas? así es. Digo, bueno, muchas gracias, Consuelo. ¿Ah? Gracias, Iván.